¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo canal. En esta serie hablaremos de aquellos personajes históricos que más han trascendido a través del tiempo, los cuales aquí veremos desde dos perspectivas diferentes. En la primera relataremos lo que siempre nos han dicho sobre ellos en los libros de la historia. Y en la segunda lo haremos citando a otras fuentes diferentes que nos narran los sucesos de una manera distinta a lo contado por la versión oficial. En primer lugar comenzaremos con el que para muchos es el personaje que más ha influido sobre la humanidad. Nos referimos a Jesús. En el Nuevo Testamento, libro de la Biblia, que nos habla de la vida y enseñanzas de Jesús, se nos dice que es hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, así de como el hecho de que fue visitado por 3 reyes magos. De su infancia poco se dice, solo hace referencia que a la edad de 12 años se extravió de sus padres y fue encontrado en el templo, debatiendo con los maestros de la ley de aquel entonces. Después de esto se nos vuelve a hacer referencia de Jesús ya en su edad adulta, cuando recibió el bautismo por parte de Juan el Bautista. También se nos dice que fue tentado por Satanás en el desierto, así de como fue, que realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Nos cuenta que curaba a los enfermos e incluso que resucitaba a los muertos. Por último se nos dice que fue arrestado y crucificado y que resucitó al tercer día para finalmente subir al cielo. Pero ¿qué nos cuentan otras fuentes acerca de Jesús? Del nacimiento de Jesús es de todos conocido que se celebra el día 25 de diciembre, día de Navidad, aunque es de poco sabido que en la Iglesia Ortodoxa rusa y la de Jerusalén se celebra el día 7 de enero. Sobre la infancia de Jesús dice poco en los 4 evangelios denominados canónicos, sin embargo en los evangelios apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia, nos aportan un poco más sobre esta etapa de la vida de Jesús. En el evangelio llamado de Pseudo Mateo, se cuenta del pasaje en el que Jesús es llevado por sus padres a Egipto tras la orden del rey Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años. Nos dice que durante su camino salieron a su paso varios leones, los cuales en vez de hacerles daño los acompañaron por el desierto. Si bien en el Nuevo Testamento se dice que Jesús realizó su primer milagro en su edad adulta, en dichos evangelios apócrifos se nos dice que no fue así. En el Evangelio apócrifo de Tomás nos cuenta que con tan solo 3 años empezó a realizar tales prodigios. En él nos dice que una vez ya estando en Egipto y después de haber encontrado morada, les fue invitado un plato de pescado y que Jesús en vez de comérselo le ordenó que volviera a las aguas de donde vino. Y después de decir eso el pez empezó a aletear dentro del plato. En un siguiente relato, nos dice que a varios pájaros que había hecho de barro, les dio vida con solo soplar su aliento sobre ellos. En otros pasajes se muestra a Jesús como un niño travieso e inquieto a tal punto que en una ocasión en que se encontraba jugando con agua que la había reunido, se acercó otro niño que se encargó de dispersarlas, ante lo cual Jesús, enojado, ordenó que por haber hecho eso quedaría seco como un árbol, lo cual sucedió en el momento. En otro pasaje bastante singular narra que María lo envió a traer agua del pozo en un cántaro, el cual rompió en el camino, a lo que Jesús se dispuso a tomar el agua con su túnica para llevársela a su madre. En otro hecho contado en el mismo evangelio, Jesús es empujado por la espalda por accidente por un niño, lo que provocó su molestia. A lo que le dijo que por tal acción no continuaría su camino, cayendo muerto él al instante. También nos cuenta que curó a un hombre que estaba en el lecho de muerte después de haber sido mordido por una serpiente. Sobre el poder que Jesús tenía de resucitar a los muertos, aquí se nos cuenta que también lo hizo durante su infancia, contando la ocasión en que Jesús jugaba en lo alto de una terraza de una casa junto con otros niños, cayendo de la misma uno de ellos. Ante tal situación todos los demás niños huyeron, quedando en el lugar solamente Jesús, por lo que fue acusado por los padres del menor, ante lo que Jesús le ordenó al niño que se levantara y le preguntó ante sus padres si era él quien lo había hecho caer, a lo que el menor de nombre Zenón le respondió que no había sido él el que había provocado su caída, pero sí era quien lo había resucitado. Otros 2 casos más se narran en este evangelio donde Jesús hizo volver a las personas de la muerte. De su edad adulta no se cuentan más cosas muy diferentes en estos evangelios a lo redactado en los del canon. Sin embargo, hay un hecho bastante controversial que se narra en el apócrifo de Felipe, que se refiere a María Magdalena.
mientras que en los evangelios canónicos la menciona como una ferviente seguidora de Jesús por agradecimiento de haber echado de ella 7 demonios. En este evangelio prohibido cuenta de ella que era parte de sus discípulos y aún más, que era compañera de Jesús. Asevera también que solía besarla. Mientras algunos afirman que lo hacía en la boca, como lo hace el escritor Dan Brown en su libro de El Código Da Vinci. Lo cierto es que en el texto original escrito sobre papiro se encuentra dañado y calcomido justamente después de la frase donde se dice que Jesús la besaba, sin que se sepa exactamente si lo hacía en la boca, o solo lo hacía en la mejilla o tal vez en la frente. Es algo que a lo mejor nunca se sabrá a ciencia cierta. Como parte final de este video, nos enfocaremos en el momento de su pasión y muerte de Jesús. En el texto apócrifo de Nicodemo se cuenta que después de haber sido crucificado y muerto, Jesús antes de su resurrección bajó al mismo infierno para encontrarse con Satanás, con el fin de liberar a Adán, a Enoc, y demás patriarcas que estaban en espera de ser liberados por él. Existen más historias y mitos en torno a la figura de Jesús y aquí te presentamos solo algunos que tal vez ya conocías, y si no era así, esperamos que hayan sido de tu interés. Si te gustó el contenido de este video no olvides darle like, nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.